Muy buenas tardes, querida audiencia. Como cada día jueves, aquí en su podcast Un Diálogo Abierto, en compañía de Gabriela, Melanie, Valeria y su servidor Ricardo Bernardo Montes. El día de hoy, compañeras, tenemos un tema en este podcast llamado aborto. Un diálogo que literalmente en este podcast vamos a abordar desde salir de la cuestión ética, ¿no? Y meternos más allá de la cuestión médica, de aquella información que podemos encontrar a nuestra disposición. Pero quiero saber, antes de dar inicio, sobre lo que encontramos, sobre los puntos de vista que llegamos a tener, ¿qué piensan del tema? A ver, Gaby. Iniciando, pues primero creo que se utiliza el término de interrupción al embarazo Mira. en vez del aborto. Y sí, pues yo pienso que las mujeres deben tener toda esta información para saber qué decisiones pueden tomar en su futuro. ¿Y tú, Melanie? pues yo creo que también como dice mi compañera, que es muy importante saber sobre estos temas, ya que no todas las mujeres saben más que nada sobre este tema porque lo creen un tabú o algo sobre cómo hablarlo o acercarse a un área donde les brinde la información. Yo creo que también esta plática nos ayudaría mucho a muchas personas para que tomen en cuenta sobre los derechos que tienen más que nada. ¿Y tú, compañera? Yo fuera de eso, creo que es muy importante hablar del tema porque para los jóvenes también es muy importante saber qué prevenciones pueden tomar y qué cosas, de dónde podemos sacar los recursos para prevenir la interrupción del embarazo. Muy bien, gracias. Está interesante lo que mencionaba ahorita Gaby, ¿no? Interrupción del embarazo. Y esto es importante porque pues, puede suceder de dos maneras, una manera espontánea y otra inducida. ¿Qué tal si les parece si les hablo un poco de lo que encontré sobre lo espontáneo? Sí, ¿Les parece? Sí, perfecto. Bien. El aborto espontáneo es aquel que se da antes de las primeras 20 semanas y antes de que el feto o el producto llegue a pesar 500 gramos, o sea, es casi una cosita. Sí. Y esto es muy importante porque, déjenme darles este dato curioso que encontré, es un dato curioso muy importante. Escuchen, según las estadísticas, los abortos espontáneos se producen en el primer trimestre del embarazo y en muchas ocasiones las mujeres ni siquiera son conscientes de que estaban embarazadas, perdón. Entonces, es lo mismo que mencionaban ustedes, ¿no? Como a veces no tenemos esta información, a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y es importante estar informados, ¿no? Sí. Entonces, este aborto espontáneo, compañeras, se puede presentar de diferentes maneras. El primero es un aborto espontáneo completo. Hay que entender que el aborto espontáneo es una forma natural, que el cuerpo literalmente no permite el desarrollo del individuo, de este ser. Entonces, cuando se habla de un aborto espontáneo es cuando el producto sale naturalmente completo, ¿sí? Sí. También se puede presentar incompleto, lo que quiere decir que cierta parte del producto se queda dentro de la mujer y se tiene que hacer un procedimiento médico adecuado para extraer esa parte. También tenemos un aborto inevitable, cuando el producto literalmente ya no puede vivir dentro del útero. Posteriormente tenemos abortos retenidos, donde el producto no sale y se queda ahí. Y hay que entender que este tema del aborto espontáneo pues es algo natural, ¿no? Y se puede deber a diferentes causas. O no sé, ustedes saben por qué una mujer puede llegar a tener un producto, o bueno, un aborto espontáneo. Puede ser podría ser porque, bueno, yo he escuchado que a veces las mujeres levantan cosas muy pesadas y esto causa un aborto espontáneo, o sea, por toda la fuerza que tomó y lo que utilizó su cuerpo, pues causa que esa fuerza se... ¿cómo lo dirían? También se puede, según yo algo he entendido, que también he escuchado en ese punto, es que también puede ser por las variaciones ¿Cromosómicas? Cromosómicas Bien. también. Por eso hay una variación en el cual el feto es afectado y no se puede reproducir totalmente. O también puede ser por otras áreas, que es pues la cavidad donde se encuentra el bebé. Puede ser que la mujer no lo pueda retener o sea un problema ya sea interno de ella. ¿Y tú, Valeria, tú qué piensas? A ver, ¿tú crees que una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, podría provocar un aborto espontáneo? Pues yo creo que depende de la salud de la madre. Si
si no se cuida o si no tiene un seguimiento de que vaya con el doctor y eso, es más probable que tenga un aborto espontáneo. Entonces, ¿tú crees que sí, es importante ir al médico? Sí, es muy importante. Es interesante, de hecho, porque, pues sí, una enfermedad puede provocar un aborto espontáneo. Y como dices, es importante estar siempre, si yo tengo una enfermedad, en este caso, ir al médico e informarme. Porque a veces podemos ver signos y síntomas, podemos tener estos síntomas o estos signos que se nos presentan y a veces decir, pues es que es un sangrado, o es esto, o es un dolor, se me va a pasar. Pero ya son alertas de nuestro cuerpo, como decías, es un proceso natural que ya nos está avisando sobre qué puede pasar, qué nos puede provocar. Ajá. Y tú sabías que hay veces muchas mamás o primerizas que cuando están recién embarazadas presentan como un sangrado que puede ser a veces abortivo o a veces una causa natural que el cuerpo lo desecha. Ah, mira, qué interesante. De hecho, ese es uno de los signos y síntomas que nos va a presentar, ¿no? Un sangrado. También puede haber cólicos, puede haber un dolor lumbar. Y lo más importante, y esto sí es interesante, que ustedes como mujeres y nuestra querida audiencia que nos está viendo, lo tomen mucha conciencia, que a veces hasta la reducción de síntomas, ¿no? Sí. Las náuseas, la fiebre y la debilidad son uno de los signos y síntomas que más se le puede presentar a estas mujeres. Sí. No sé, hasta aquí yo voy a partir con lo del aborto espontáneo. Me gustaría ver la parte del aborto inducido. No sé si tú, Melanie, me puedas hablar un poquito. Sí, claro, Ricardo. Mira, más que nada el aborto inducido es producido mediante un médico al cual se interrumpe el embarazo de una forma voluntaria, ya sea la mujer lo requiera, ¿no? También a diferencia pues del aborto espontáneo, que sucede con una intervención de un aborto inducido realizado a través sobre medicamentos o procedimientos quirúrgicos. ¿Tú sabías sobre esto, Ricardo? No, de hecho no. De hecho yo pues cuando me imagino inducir es como que la persona va y ya. Pero me llama la atención que dices medicamentos y procedimientos quirúrgicos. O sea, yo me imaginaba nada más pues el procedimiento quirúrgico. O sea, ni antes de esta investigación y de este tema me lo imaginaba nada más como pues el procedimiento quirúrgico. No, iba al doctor y ya salía el producto. Y también porque he visto en series y novelas, que esto es algo interesante, ¿no? Como a veces estas ideologías de las series y de las novelas nos pueden generar una idea sobre algo que literalmente es desinformar. Y me interesaría que viéramos esta parte de los medicamentos. Gaby, ¿me podrías apoyar con esa parte? Pues la interrupción del embarazo farmacológico es cuando se toman 2 medicamentos, esto para que pueda realizarse el procedimiento y solamente se puede hacer hasta los 7 semanas del embarazo. Y los fármacos que se utilizan es la mifepristona, que esta impide la producción de la hormona de progesterona, y el misoprostol, que se toma 1 a 2 días después que se toma el primer medicamento, y funciona para expulsar completamente el tejido dentro de la matriz. Y ahora el otro procedimiento que ustedes mencionaron es el quirúrgico, y es un procedimiento médico, es como una cirugía que se realiza a la mujer, donde se extracciona el feto dentro de la matriz por medio de la dilatación de la abertura del útero, y colocan una pequeña como aspiradora chiquita, es como un tubo, y esto es para que se pueda extraer todo el tejido dentro de la matriz. Y primero se aplica la anestesia local o sedación, y después se utiliza un espéculo, que es para dilatar la vagina, y después es lo que les mencioné, que se introduce la aspiradora. Y igualmente se realiza un legrado o raspado dentro de la matriz, esto es para limpiar todo el útero y que quede todo limpio, y después de eso ya te puedes recuperar. Y este es un procedimiento que se controla con el médico, y debes estar checándote pues constantemente para que no vaya a suceder ¿qué podría ser? ¿Una infección? Una infección, un riesgo. Sí, porque, bueno, o sea, como sabemos, a veces, bueno, yo de esa información que miré, dicen que a veces no tener como realizar ese procedimiento bien puede llegar hasta la muerte de la mujer o una infección interna. No sé si ustedes sabían sobre de ese dato. Sí, hay muchísimos riesgos que podrían pasar, y por eso es importante que
eh, asistas con un médico y estés junto con él para realizar todos tus procesos. Qué interesante, ¿no? O sea, yo en lo personal me estoy tomando así como, pues lo más importante es como el médico, o sea, siempre ir al médico. Claro. O sea, aparte de que la información que estamos brindando en este pequeño podcast, pues siempre es importante ir con los especialistas. O sea, más allá de ver este video, sí ir con los especialistas e informarte. Pero más que nada no puedes ir con cualquier especialista. Ajá. Eso también tiene mucho que ver. Tienes que ir a clínicas especiales donde te realizan estos procedimientos, porque no en todas las clínicas o seguro o, ¿cómo se dice? Estos médicos que son de paga o algo así, no sé cómo decirlo, pero hospitales privados no todos los realizan o están a favor sobre de esta técnica más que nada. Pero qué interesante, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ir al doctor es algo relevante, ir a instituciones dedicadas. Yo la verdad, yo aquí quiero presentarlo en este pequeño podcast. No conozco lugares, no sé si ustedes conocen algún lugar aquí en Baja California, en México, a donde pueden asistir estas personas. Y de hecho sí, Ricardo, yo tengo la información sobre algunos lugares donde se realizan estos procedimientos y más que nada se llama clínicas ILE, que es una clínica legal de la institución médica que cumple más que nada estrictamente un requisito de regularización, que es más que nada para esta técnica que se realiza sobre el aborto. Y más que nada las clínicas que cuentan son estas, les voy a decir los que son los nombres. Es Mary Stop México Fundación, está aquí en Tijuana. Unidades Médicas de la Mujer, también en Tijuana, Clínica de Especialización Médicas en Guadalajara, Jalisco, y en la Clínica Ginecológica de Monterrey de Nuevo León. En toda la República están, o sea, sí hay varias clínicas donde se especializan, y más que nada, pero casi la mayoría son privadas, en donde tú tienes que pagar como un porcentaje de lo que, sobre esta técnica, más que nada porque están incorporados a una fundación en donde te pone como un porcentaje de lo que cuesta y tú pones lo demás. ¿Tú sabías sobre esto, Ricardo? ¿Ustedes, chicas? No, Yo no sabía, la verdad. Pero qué interesante, ¿no? Sí. Desde saber que una clínica debe ser especializada para llevar dicha práctica. O sea, no solamente es ir al cine, ¿no? Por ejemplo, ahí ya promocioné, ¿no? Pero no es ir solamente ahí con don Juanito, ¿no? Sino es ir a un lugar específico. Y más que nada en esta accesibilidad que tenemos sobre estas clínicas, en los últimos años, pues más que nada el aborto pues ha sido despenalizado en 18 estados de la República. Más que nada, igual se tiene que hacer sobre las 12 semanas de gestación, como el estado de Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja California y entre otros, que pues es legalmente que se puede realizar este procedimiento. Ok, es interesante lo que abordabas, Melanie. Me hizo pensar y reflexionar mucho. No sé ustedes qué piensan. Pues sí, es una información muy importante para que las tengan las mujeres y sepan que pues hay diferentes instituciones que las pueden ayudar en cualquier situación que sea. Y más allá, ¿no? También está la parte legal. No sé si tenemos la entrevista que hicimos. Muy buen día, tengan todos ustedes quienes me escucharán durante esta pequeña exposición. Me pidieron de favor continuar con la explicación a través de un video sobre la interrupción del embarazo desde el ámbito jurídico. Esto lo vamos a hacer a través del Código Penal del Estado de Baja California, a través de mi participación, el maestro Juan Antonio Bernardo Montes. Así, a grandes rasgos, recordemos que la interrupción del embarazo corresponde a aquella condición que se da después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos del Código Penal en Tijuana o de Baja California, el embarazo es parte de un proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Entonces hay una transición que se tiene que vivir antes de considerar
la cuestión del embarazo en la mujer. Hay una serie de sanciones cuando esta transición, una vez ya gestado el embrión y con el proceso que debe llevar, pues llegan a tenerse cuando se pretende de alguna manera interrumpir el desarrollo de esta gestación, ¿no? Entonces tenemos alguna serie de ejemplos. Para empezar tenemos esta primera, en el que se impondrá de 3 meses a 1 año de prisión o de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar después de 12 semanas de embarazo. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente 3 meses para que una persona pueda reflexionar acerca de si tener o no tener a un menor. En este caso, el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. Al que iniciara a abortar a una mujer con el consentimiento de esta, pues se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. También es importante recordar que el aborto forzado es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer. Este tipo de aborto pues consiste en esta influencia que se puede llegar a tener de manera externa con respecto a las decisiones que una mujer puede abordar. Para efectos de los artículos que hemos venido leyendo, el quisiera abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá también de 5 a 8 años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se le impondrá de 8 a 10 años de prisión. Por lo tanto, el obligar a una persona a realizar alguna acción en la cual no esté segura o que incluso se sienta presionada, pues habrá una sanción, ya que esto forma parte de una laceración a su integridad física y también a su integridad psicológica. Si el aborto o aborto forzado lo causara una persona especialista de la salud, sea médico, cirujano, partero, enfermero, practicante o técnico de la salud, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión o oficio por un tiempo igual al de la pena en prisión. Ahora bien, después de esta entrevista que está interesante con el abogado que tuvimos, que nos nutrió demasiado porque nos mostró la parte legal. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el invitado que tuvo el tiempo de ayudarnos con este tema y no nada más abordar el área médica, sino también este tema que es muy importante, legal. Sí, saliendo de la cuestión moral, si está bien o está mal, eso no es el dilema que traemos, sino es presentar una visión muy universal sobre la interrupción del embarazo. Ahora, ya casi para cerrar este pequeño podcast, muy breve, me gustaría saber qué podemos hacer, o sea, cómo se puede prevenir estos embarazos no deseados. Valeria, ¿me podrías apoyar? Sí, claro. Aquí en Baja California podemos recibir ayuda en el IMSS, en unidades de medicina familiar y en planificación familiar para obtener métodos anticonceptivos, para acceder a información que es muy importante para poder cuidarnos, y consejería en planificación familiar. También el personal de salud te puede ayudar a elegir el método anticonceptivo adecuado para tus necesidades y expectativas reproductivas y el estado de salud, que también es muy importante tomar en cuenta para que no tengas ningún riesgo al momento de prevenir un embarazo. Y también en el área de educación integral en sexualidad es muy importante porque, como habían dicho, que los jóvenes como que se centran en lo que escuchan o en lo que ven o en televisión, y es muy importante saberlo para que no tengan una percepción errónea sobre estos temas. Está interesante. Y más allá también, pues, no existe un tratamiento como tal, pero que sí podemos hacer como personas que llegamos a conocer a alguien que haya pasado por este momento. Pues en la mayoría de los casos, pues estas personas ocupan recuperación física, ¿no? O sea, de reposo, descanso. Y lo más importante, un apoyo emocional, ¿no? El hacerles sentir que son personas queridas, que son importantes. No sé si les parece si terminamos este podcast de hoy haciendo una pequeña conclusión diciendo con qué me quedo de este tema tan interesante. Porque está interesantísimo, Sí, está muy interesante y da para mucho. Pero me gustaría saber con qué nos quedamos. Después de esta investigación, después de este proceso de trabajo, ¿con qué te quedas, Gaby? Pues que esta información, como ya lo había mencionado, es demasiado importante.
procedimientos que puedes escoger para, en caso de que tú quieras realizar el procedimiento. Y pues la verdad es muy interesante ver el aspecto legal, igualmente pues el aspecto médico. Y aunque nosotros no somos especialistas, es de verdad muy interesante el tema y sí. Muy bien, Gaby, gracias. Valeria, adelante, te escuchamos. Pues yo creo que lo más importante es saber que no tenemos que ir a un lugar cualquiera, a un médico cualquiera, o también necesitamos saber en qué lugar específicamente podemos recibir esta información y que no nos den mala información de cómo cuidarnos o cómo saber de este tema. Muy bien, Valeria. ¿Y tú, Melanie? Adelante, te escuchamos. Pues más que nada realizando pues esta investigación sobre estos temas, yo tampoco no estaba tan consciente sobre esta información, y yo creo que como mujer o quien sea, ¿no?, tiene el derecho de saber esta información, recibir una buena información para que tú misma puedas saber con qué te puedes cuidar, qué aspectos más que nada puedes decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Y pues yo creo que es una información muy generalizada en muchas cosas, ya sea, como dijimos, pues el ámbito médico, en el ámbito legal, las clínicas que puedes visitar para poder que te brinden esta información. Yo creo que está muy completa. A lo mejor sí no somos especialistas, pero la poca información o la información que recaudamos para que ustedes sepan sobre este tema, pues a nosotros nos importa que más que nada que se brinde esta información y que más personas lo puedan escuchar. Y más allá, yo creo que con este podcast y esta investigación que fuimos haciendo para este día, creo que yo en lo personal, ¿con qué me quedo? Pues está interesante el tema. Más allá de cuestionar la idea si está bien o está mal, es darte cuenta que es una información que te va a servir para la vida, ¿no? O sea, más allá de preguntarte siendo correcto o incorrecto, es información que todas las personas deberíamos de saber, sin importar el género, ¿no? Sí. Es más allá, todos deberíamos de saber, ahorita lo decía mi compañera Valeria, con la educación sexual, ¿no? Que es importante para nuestra sociedad. Es importante también tener esta conciencia de que no todas las respuestas las vamos a encontrar en internet, ¿no? Nosotros estamos haciendo un podcast con una visión muy universal. ¿Cuál es nuestra intención en este podcast llamado Un Diálogo Abierto? Es eso, es empezar un diálogo y empezar a hacer la conversación para encontrarte con otras personas que te puedan brindar una información más correcta, más amplia y más adecuada para ti. O sea, de nuestra parte, creo que les agradecemos su atención, les agradecemos que estén en el tiempo para informarse un poco y que la información que les hayamos brindado el día de hoy sea la más adecuada y que les permita tener un diálogo abierto con los demás. Por eso les agradecemos su visita del día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.